Francia. Un país que se inventó a sí mismo hace más de 1000 años. Unificó tribus celtas, germánicas y romanas bajo una misma bandera. Creó la idea moderna de nación-estado, exportó revoluciones, quesos y una actitud de superioridad moral que todavía irrita a medio planeta. Pero aquí está el secreto que los franceses jamás admitirán en público. No existe algo llamado Francia. Lo que existe son 18 territorios que se odian cordialmente entre sí, que llevan siglos compitiendo por quién tiene el mejor vino, el acento más puro, la comida más refinada y el derecho legítimo a mirar por encima del hombro a todos los demás. Hoy vamos a desmontar región por región este país que finge ser uno solo. Y créeme, lo que vas a descubrir es mucho más caótico y absurdo de lo que imaginas. Empecemos por donde hay que empezar. Por el centro del universo, al menos según sus habitantes. Île-de-France es básicamente París y sus alrededores. Pero decir «y sus alrededores» ya es ofender a los parisinos, que consideran que todo lo que está fuera del Boulevard Périphérique es territorio salvaje habitado por campesinos. París concentra el poder político, económico, cultural y la mayor densidad de gente convencida de que el resto de Francia existe únicamente para proveerles de vacaciones rurales y productos artesanales. El parisino promedio trabaja demasiado. Vive en un apartamento de 40 metros cuadrados que cuesta más que una mansión en cualquier otra parte del país. Y ha desarrollado una capacidad sobrehumana para ignorar a los turistas mientras camina a una velocidad que sugiere que siempre llega tarde a algo importantísimo. La arrogancia parisina no es un mito, es una forma de supervivencia. Cuando recibes 15 millones de turistas al año preguntándote dónde está la Torre Eiffel, mientras estás literalmente debajo de ella, desarrollas cierta impaciencia existencial. Pero hay niveles dentro de París. Los del oeste, cerca del Bois de Boulogne, miran con condescendencia a los del este. Los del centro histórico consideran que vivir en la periferia es prácticamente exiliarse. Y todos, absolutamente todos, coinciden en que Saint-Denis es territorio comanche. Boulogne-Billancourt es donde vive la gente que quiere decir que vive en París sin pagar precios parisinos, aunque los precios ya son absurdos. Argenteuil tiene la reputación de ser peligroso, aunque la mayoría de sus habitantes simplemente están intentando llegar al trabajo en el RER sin que les cancelen el tren por enésima vez. El metro parisino merece mención especial. Es eficiente, cubre toda la ciudad, huele a una mezcla de humanidad apretada y orines de décadas acumulados, y sus usuarios han perfeccionado el arte de no mirarse a los ojos bajo ninguna circunstancia. Las huelgas de transporte son tan frecuentes que los parisinos han desarrollado sistemas alternativos de supervivencia. Caminan kilómetros sin quejarse, comparten coches con desconocidos o simplemente trabajan desde casa mientras el resto del país se pregunta cómo una ciudad puede funcionar así. Lo más fascinante de los parisinos es su relación de amor-odio con su propia ciudad. Se quejan constantemente del metro abarrotado, del ruido, de los precios, de los turistas, de la contaminación. Pero si les sugieres mudarse a Lyon o Burdeos, te miran como si les hubieras propuesto vivir en una cueva. Sí, pero es que la cultura, los museos, la vida nocturna... Como si el resto de Francia fuera un desierto cultural donde la gente se sienta a mirar la pared después de las 8 de la tarde. El parisino cree genuinamente que sin él, Francia colapsaría. Y el resto de Francia está bastante seguro de que sin París vivirían mucho más tranquilos. Bajemos al sureste, donde encontramos a los primos ricos de los parisinos, Provence, Alpes, Côte d'Azur o PACA para los íntimos. Esta región es la Italia de Francia, con todo lo que eso implica. Sol, mar, exageración verbal y una capacidad innata para convertir cualquier conversación en un espectáculo dramático. El marsellés es al francés lo que el napolitano es al italiano. Habla más alto, gesticula más, exagera más. Y si le dices que está exagerando, exagerará su indignación por la acusación. Marsella y París mantienen una rivalidad que trasciende el fútbol, aunque el fútbol la intensifica cada vez que el OM y el PSG se enfrentan. Los marselleses están convencidos de que París les roba protagonismo, recursos y respeto. Los parisinos están convencidos de que Marsella es básicamente una película de acción perpetua donde todo puede explotar en cualquier momento. Niza es otro mundo dentro de PACA. Aquí la arrogancia no viene del trabajo intelectual, sino del dinero viejo, los yates en el puerto y la proximidad a Mónaco. El niçois mira al marsellés por encima del hombro, el marsellés responde que al menos ellos tienen personalidad, y ambos coinciden en que los parisinos que bajan a veranear son insoportables. Cannes vive eternamente atrapada en su festival de cine. 11 meses de preparación para 2 semanas de alfombra roja, donde millonarios bronceados fingen que les importa el cine de autor. Saint-Tropez es donde los escandinavos vienen a escapar de sus inviernos deprimentes y donde cualquier persona normal necesita hipotecar su vida para tomarse un café con vistas al puerto. Aviñón tiene su festival de teatro y su palacio papal. Aix-en-Provence tiene sus fuentes y sus estudiantes bohemios. Y toda la región
tiene la convicción absoluta de que el resto de Francia envidia secretamente su clima mientras ellos sufren bajo cielos grises. Justo al lado está Occitania, la región que quiere independencia, pero no tanto como para dejar de recibir subsidios de París. Toulouse es la capital de todo esto, una ciudad donde el rugby es religión, la aeronáutica es el motor económico, y el acento cantarín hace que todo suene como si te estuvieran invitando a una fiesta, aunque te estén insultando. El tolosano llega 15 minutos tarde a todo, no por descortesía, sino por convicción filosófica de que el tiempo es una construcción social. Están obsesionados con el cassoulet, ese guiso de alubias y embutidos que pesa más que una promesa electoral, y mantienen debates encarnizados sobre si la verdadera receta lleva pato, cerdo o ambos. Montpellier es la sorpresa de Occitania, una ciudad universitaria donde el transporte público es gratuito para residentes, donde la mitad de la población parece tener menos de 30 años y donde hay más bicicletas y tacos franceses que en cualquier otro sitio del país. El taco francés, por cierto, es una aberración culinaria gloriosa. Una tortilla de trigo rellena de carne, patatas fritas, queso y salsa, que los puristas gastronómicos consideran un crimen contra la humanidad, pero que a las 3 de la madrugada después de una noche de fiesta sabe a gloria bendita. Perpiñán está tan cerca de España que básicamente se sienten catalanes con pasaporte francés. Nimes inventó el denim, aunque la industria textil se fue hace décadas. Y Carcassona vive eternamente del turismo medieval, mientras sus habitantes reales intentan no tropezar con grupos guiados cada vez que salen a comprar el pan. Y si hablamos de independentismo, ninguna región supera a Córcega en intensidad. Los corsos no es que no se sientan franceses, es que consideran que Francia les ocupa ilegalmente desde 1768. La isla tiene más cabras que planes de desarrollo económico, más vendetas familiares que puestos de trabajo y una obsesión con las castañas que roza lo patológico. Hay pastel de castañas, helado de castañas, cerveza de castañas y probablemente algún corso experimentando con champú de castañas mientras lees esto. Las carreteras son estrechas, serpenteantes y conducidas por locales que tratan cada curva como una sugerencia opcional. Ajaccio presume de ser la cuna de Napoleón, aunque el propio Napoleón se largó de allí en cuanto pudo y pasó el resto de su vida conquistando Europa en lugar de quedarse a pastorear cabras. Bastia tiene una rivalidad histórica con Ajaccio, que ningún continental entiende pero que los corsos toman mortalmente en serio. Lo que hace única a Córcega no es solo su paisaje de montañas cayendo al mar turquesa, sino su capacidad para hacer sentir a cualquier visitante del continente como un intruso. El corso medio te recibe con hospitalidad, te invita a comer, te sirve vino casero y mientras tanto está evaluando silenciosamente si eres digno de pisar su tierra. Si decides comprar una casa allí siendo continental, prepárate para que las cosas se compliquen de maneras inexplicables. Permisos que no llegan, vecinos que no te saludan y una sensación general de que la isla preferiría que te fueras. Pero si aguantas, si demuestras respeto, si aprendes a valorar el ritmo lento y la fiereza de la identidad corsa, entonces quizás, solo quizás, te consideren algo más que un turista de larga duración. Subamos ahora a Bretaña, otra región con complejo de nación atrapada. Los bretones son uno de los 7 pueblos celtas, junto con irlandeses, escoceses, galeses, cornualleses, maneses y gallegos, y te lo recordarán cada vez que tengan oportunidad. Hablan un idioma que nadie fuera de Bretaña entiende, aunque cada vez menos bretones lo hablan también. Son pescadores, marinos y alcohólicos funcionales de alto rendimiento, capaces de beberse una botella de sidra antes del mediodía y seguir funcionando perfectamente. La rivalidad con Normandía es legendaria y gira principalmente alrededor del Mont Saint-Michel. Los bretones insisten en que es suyo, los normandos señalan que administrativamente está en Normandía y el asunto no tiene solución porque ningún bando está dispuesto a ceder. Rennes es la capital bretona, llena de estudiantes borrachos, galetes por todos lados y una vida nocturna que compensa el clima horrible. Porque el clima en Bretaña es efectivamente horrible. Llueve constantemente. El viento sopla desde el Atlántico como si tuviera algo personal contra ti. Y los días soleados son tan raros que los bretones los celebran como milagros. Brest es una ciudad industrial con una belleza que hay que buscar con mucho esfuerzo. Saint-Malo es donde los turistas van a sentirse piratas durante un fin de semana. Y Quimper mantiene vivas las tradiciones bretonas con festivales de música celta y bordados tradicionales que probablemente solo compran otros bretones nostálgicos. La comida bretona merece mención especial. La galette es una crepe de trigo sarraceno, salada, rellena de huevo, queso y jamón, o de lo que quieras básicamente. La crepe dulce, con mantequilla salada y azúcar, es el postre perfecto para un pueblo que vive bajo cielos grises. La mantequilla salada bretona es religión. Usar mantequilla sin sal en Bretaña es herejía comparable a poner ketchup en un bœuf bourguignon. Y las ostras de Cancale son probablemente las mejores de Francia, aunque decir esto en Arcachón podría provocar una guerra.
Cruzando hacia el interior encontramos Pays de la Loire, una región que nadie fuera de Francia podría ubicar en un mapa, pero que existe y tiene sus propias peculiaridades. Nantes es la capital, una ciudad que solía ser bretona hasta que alguien decidió rediseñar las regiones y la dejó fuera. Los nanteses todavía no lo han superado y muchos siguen sintiéndose bretones, aunque administrativamente no lo sean. La ciudad tiene un elefante mecánico gigante que pasea por las calles, lo cual dice mucho sobre la creatividad local y poco sobre la necesidad de transporte eficiente. Angers produce el mejor vino espumoso que no es champán, lo que les da derecho a una arrogancia moderada. Le Mans existe principalmente porque hay una carrera de coches famosa, y fuera del automovilismo nadie tiene muy claro qué más ofrece excepto rillets y un casco histórico agradable. Si te gusta el video, ahora sería un buen momento para darle al botón de like. O no, tampoco pasa nada, es solo que el algoritmo funciona así, y a mí me pagan en validación digital. En fin, sigamos. Normandía es donde desembarcaron los americanos en 1944, y los normandos no te dejarán olvidarlo. A diferencia de los parisinos, que miran a los estadounidenses con un desdén apenas disimulado, los normandos les tienen genuino aprecio porque les liberaron de los nazis. Esto hace que Normandía sea probablemente la región de Francia donde un americano será mejor recibido, siempre que no confunda el día D con una película de acción. Rouen es donde quemaron a Juana de Arco, lo cual le da a la ciudad un atractivo turístico morboso. El Havre fue reconstruida después de la guerra en un estilo brutalista que algunos consideran arte y otros consideran un error arquitectónico extendido. Caen tiene una universidad respetable y un memorial de la guerra que es probablemente el mejor museo sobre el tema en Europa. Los normandos tienen fama de ser indecisos, y existe incluso el término respuesta normanda para describir esa forma de no comprometerse con ninguna posición clara. ¿Llueve? Puede ser. ¿Te gusta la ciudad? Quizás. ¿Votarás a este candidato? Depende. A esta indefinición existencial se compensa con una gastronomía basada en la mantequilla, la nata, las manzanas y el queso. El camembert normando es mundialmente famoso. El calvados es un aguardiente de manzana que tumba a cualquiera no preparado. Y la tarta de manzana normanda es lo que la tarta de manzana debería ser en todas partes. Subiendo hacia el norte llegamos a Hauts-de-France, la región más pobre y más despreciada del país. Esto antes era el corazón industrial francés. Minas de carbón, siderurgia, textiles. Ahora es un cinturón de óxido donde el desempleo es alto, las perspectivas son bajas y el resto de Francia prefiere olvidar que existe. Lille es la excepción brillante. Una ciudad que ha reinventado su identidad, que tiene una vida cultural vibrante, que recibe a los parisinos que huyen de los precios imposibles de la capital y que mantiene un espíritu festivo a pesar de todo. El lillois es parisino en competencia laboral, pero flamenco en forma de vida. Bebe cerveza como si fuera agua, come frites con mules y tiene una actitud acogedora que sorprende a quien esperaba la frialdad del norte. Amiens tiene la catedral más grande de Francia y uno de los índices de pobreza más altos. Calais es la puerta de entrada a Inglaterra y la salida de emergencia de quienes intentan cruzar el canal sin papeles. Dunkerque es famosa por la evacuación de la Segunda Guerra Mundial y por un carnaval que rivaliza en locura con cualquiera del mundo. Los habitantes de esta región beben más que el promedio nacional, comen más patatas fritas que el promedio nacional y tienen una resiliencia que solo se entiende cuando has vivido generaciones de declive industrial sin perder el humor. La comida del norte es belga con acento francés. Las carbonades flamandes son estofado de carne con cerveza. Los Welsh son tostadas cubiertas de cheddar fundido y cerveza. Y básicamente todo lo que pueda combinarse con cerveza, se combina con cerveza. El marollés es un queso que huele como si algo hubiera muerto en tu nevera, pero sabe increíble si superas la primera impresión. Los ch'tis, como se conoce a los habitantes del norte, tienen su propio dialecto que se hizo famoso por una película y que el resto de Francia considera adorable, de la misma manera que se considera adorable a un niño intentando hablar. Y el genièvre, ese aguardiente de enebro, es la forma local de calentarse en inviernos que parecen no terminar nunca. Al este encontramos Grand Est, una macrorregión creada por fusión burocrática que incluye Alsacia y Lorena y Champaña. Los alsacianos son los alemanes de Francia o los franceses de Alemania, dependiendo de a quién preguntes y cuándo preguntes. La región ha cambiado de manos tantas veces entre Francia y Alemania que su identidad es permanentemente dual. Arquitectura de entramado de madera alemana, gastronomía que mezcla chucrut con foie gras y un dialecto alsaciano que suena como alemán hablado por alguien con la boca llena de vocales francesas. Estrasburgo es sede del Parlamento Europeo, lo que significa que la ciudad está permanentemente invadida por eurócratas, diplomáticos y lobistas que inflan los precios y llenan los restaurantes. El mercado de Navidad es genuinamente mágico si ignoras las multitudes de turistas que hacen imposible moverse. Los loreneses son los hermanos pobres de los alsacianos, con Metz como capital de una región que se siente olvidada. Nancy es más elegante
con su Place Stanislas, que parece diseñada específicamente para impresionar, pero la economía nunca se recuperó completamente de la desindustrialización. La quiche Lorraine es probablemente la exportación más exitosa de la región, aunque los loreneses se ofenden cuando la hacen mal, que es básicamente siempre fuera de Lorena. Y los champañeses, bueno, los champañeses viven de las burbujas. Reims y Epernay son los centros de una industria que convirtió un vino mediocre en el símbolo universal de la celebración. Los habitantes de Champagne celebran cualquier cosa con champagne, lo cual parece lógico cuando vives literalmente rodeado de viñedos que producen oro líquido. Bourgogne-Franche-Comté es otra fusión regional que junta a borgoñeses y francocondeses que no necesariamente querían estar juntos. Dijon es la capital de la mostaza, el vino y una autocomplacencia culinaria que rivaliza con Lyon. Los dijonés pasan sus fines de semana visitando viñedos en la Côte d'Or, debatiendo los méritos relativos de un Gevrey-Chambertin frente a un Nuits Saint-Georges, y mirando con pena a quienes beben vino que cuesta menos de 30 euros la botella. Beaune es más pequeña pero igualmente obsesionada con el vino, y su hospicio medieval organiza una subasta anual que determina los precios del Borgoña a nivel mundial. La mostaza de Dijon es otro tema de orgullo regional. No cualquier mostaza, la mostaza de Dijon, con denominación de origen y un sabor que pica de forma elegante. Los dijonés utilizan mostaza en cantidades que escandalizarían a cualquier otra cultura y juzgan silenciosamente a quienes usan ketchup. Luego está el búho de Dijon, una pequeña escultura en la iglesia de Notre Dame que supuestamente trae suerte si lo tocas con la mano izquierda. Generaciones de turistas lo han acariciado tanto que el pobre búho está prácticamente pulido. Besançon es la capital de la Franche-Comté, una ciudad universitaria construida dentro de un meandro del río Doubs que parece diseñada para confundir a cualquier GPS. Los franc-comtois son montañeros, queseros y poseedores de un orgullo discreto que no necesita gritarse. El Comté es probablemente el mejor queso de Francia si le preguntas a un franc-comtois, y no te lo van a discutir porque ya han decidido que tienen razón. También producen Vigneron, un vino amarillo oxidado que sabe a nueces y a siglos de tradición acumulada. Auvergne-Rhône-Alpes es donde encontramos Lyon, la que se considera a sí misma verdadera capital gastronómica de Francia. Y probablemente tengan razón. Lyon inventó la haute cuisine antes de que París se la apropiara. Tiene más bistrós tradicionales por metro cuadrado que cualquier otra ciudad francesa, y sus habitantes toman la comida con una seriedad que bordea lo religioso. El bouchon lyonnais es un tipo de restaurante donde sirven andouillette, esa salchicha de tripas que huele exactamente a lo que es, junto con queneles, tablier de sapeur y otras especialidades que suenan mejor en francés que traducidas. Los lyonnais miran a París con una mezcla de rivalidad y desdén. Sí, París es la capital, pero Lyon es donde realmente se sabe vivir. La ciudad tiene fama de ser cerrada a los extraños. Hacer amigos en Lyon requiere paciencia, años de proximidad y preferiblemente haber ido al mismo liceo. Pero una vez que un lyonés te acepta, eres familia para siempre. También tienen un sentido del humor muy específico, basado en guiñols, marionetas satíricas que se burlan del poder y una ironía seca que confunde a quienes esperan la efusividad del sur. Más arriba en los Alpes encontramos a los saboyanos y los delfinescos, gente de montaña acostumbrada a inviernos duros y a la invasión estacional de parisinos que vienen a esquiar. Annecy es tan absurdamente bonita que parece un decorado. Lago cristalino, canales venecianos, montañas de fondo y precios inmobiliarios tan inflados que los locales llevan años siendo expulsados hacia los valles circundantes. Grenoble es la capital del delfinado, una ciudad universitaria rodeada de montañas donde la mitad de la población parece practicar deportes de montaña y la otra mitad trabaja en la industria tecnológica. Chamonix es para los alpinistas serios, Courchevel es para los millonarios rusos y el resto de estaciones de esquí se reparten entre familias francesas que ahorran todo el año para una semana de vacaciones y estudiantes que comparten apartamentos de 20 metros con 8 personas. La cocina alpina es contundente. Fondue, raclette, tartiflette, todo lo que pueda combinar queso fundido con patatas y charcutería. Cuando pasas los inviernos a 2000 metros de altitud, las calorías no son un problema sino una necesidad. Los saboyanos también tienen su propio complejo de identidad. Fueron italianos hasta 1860 y hablan un dialecto franco-provenzal, y aunque son felizmente franceses, mantienen una identidad montañesa que los diferencia de los habitantes del Valle del Ródano. Saint-Étienne merece mención como la ciudad que fue grande y ya no lo es tanto. Capital industrial, cuna del fútbol francés, hogar de una rivalidad épica con Lyon que trasciende generaciones. Los estefanois son obreros de corazón aunque las fábricas hayan cerrado, supporters de los verdes aunque el equipo lleve décadas sin ganar nada importante y orgullosos de una identidad trabajadora que contrasta con el elitismo lyonnais. Saint-Réval-de-Loire es la Francia que los turistas imaginan cuando piensan en castillos. Chambord, Chenonceau, Amboise.
Sí, una colección de residencias renacentistas distribuidas a lo largo del Loira que justifican la existencia de toda una industria turística. Tours es la capital de facto, una ciudad universitaria donde supuestamente se habla el francés más puro, aunque esta afirmación provoca debates acalorados con los parisinos que insisten en que el francés puro es el suyo. Orleans vive eternamente bajo la sombra de Juana de Arco, que liberó la ciudad de los ingleses en 1429 y desde entonces no ha ocurrido nada comparable. Blois tiene su castillo, Chartres tiene su catedral y Bourges tiene un centro histórico medieval que poca gente visita porque todos están ocupados fotografiando Chambord. Los habitantes de esta región son discretos, casi invisibles en el panorama de estereotipos franceses. No tienen el acento cantarín del sur, y ni la arrogancia del norte, ni la identidad fuerte de las periferias. Son la Francia media, literalmente central, y su mayor orgullo son los castillos que en realidad pertenecieron a reyes y nobles que nada tenían que ver con la población local. Ah, y el vinagre de Orleans, que sorprendentemente tiene denominación de origen y que los origianos defienden con pasión inexplicable. Nouvelle-Aquitaine es el suroeste francés, donde el estilo de vida español empieza a contaminar las costumbres galas. Burdeos es la capital del vino, una ciudad que pasó de ser gris y decadente a convertirse en destino turístico de moda en menos de 2 décadas. El bordelés es un bebedor refinado que te explicará la diferencia entre un Saint-Émilion y un Pauillac, con el mismo entusiasmo con que otros hablan de sus hijos. El rugby es el deporte rey. La comida es excelente, aunque menos elaborada que la lyonés. Y el acento del suroeste hace que todo suene amigable, aunque te estén insultando. La Dordoña es Francia profunda. Foie gras, trufas, pueblos medievales colgados de acantilados y turistas ingleses que han comprado la mitad de las casas rurales. Biarritz es la California francesa, con surfistas, tiendas de moda y una población que vive convencida de que el resto de Francia les envidia secretamente. El País Vasco francés mantiene una identidad propia, con euskera hablado en los pueblos del interior, pinchos en los bares de Bayona y una conciencia política que mira más hacia Bilbao que hacia París. Limoges existe por la porcelana y las vacas, Poitiers por la universidad y la historia medieval, y Angoulême por los cómics y un festival que atrae a dibujantes de todo el mundo. Y ahora saltamos al ultramar, porque Francia no termina en Europa. Guadalupe es el Caribe francés con todas las contradicciones que eso implica. Playas paradisíacas, pobreza estructural, identidad criolla y resentimiento colonial que emerge periódicamente en protestas y huelgas generales. Los guadalupeños son relajados porque vivir estresado con ese clima sería absurdo, pero también están hartos de que París los trate como una postal turística en lugar de ciudadanos de pleno derecho. La criminalidad es menor de lo que sugieren las series de televisión filmadas allí. La comida criolla es espectacular y el ron es tan bueno que exportarlo debería ser delito. Martinica es la hermana de Guadalupe con sus propias peculiaridades. Más volcánica, más francesa, según algunos, igualmente caribeña. La montaña Pelé destruyó Saint-Pierre en 1902, matando a 30.000 personas en minutos, y desde entonces la isla vive con la conciencia de que el volcán puede despertar cuando quiera. Fort-de-France es la capital, con sus mercados coloridos, su catedral de hierro diseñada por el mismo ingeniero que la Torre Eiffel y su mezcla de arquitectura colonial y bloques de hormigón funcional. Los martiniqueses protestan más que los guadalupeños, van a huelga más frecuentemente y mantienen una relación con Francia continental que oscila entre el amor y el resentimiento dependiendo de quién esté en el poder. Guyana es otra cosa completamente distinta. Sudamérica francesa, selva amazónica y un centro espacial desde donde Europa lanza sus cohetes. Kourou pasó de ser una colonia penitenciaria a ser el lugar desde donde la humanidad alcanza el espacio, lo cual es una transformación bastante dramática. La población es increíblemente diversa. Criollos, haitianos, brasileños, surinameses, amerindios, chinos y una comunidad hmong llegada de Laos en los años 70. Es la región más grande de Francia, pero la menos poblada. Un territorio donde la selva domina y donde salir de las pocas ciudades significa adentrarse en verde infinito. La Reunión es Francia en el Océano Índico. Una isla volcánica donde conviven descendientes de esclavos africanos, colonos franceses, indios tamiles, chinos cantoneses y musulmanes comorenses en una mezcla que funciona sorprendentemente bien. El créole reunionés es un idioma propio, la música maloya es patrimonio cultural y el cari es el plato nacional que combina influencias de 3 continentes. Mas el volcán Pitón de la Fournaise es uno de los más activos del mundo, erupciona cada pocos años y los reunioneses han aprendido a convivir con él porque mudarse no es una opción cuando tu isla entera mide 60 kilómetros de largo. Los tiburones son un problema real en las costas, las playas están vigiladas y aún así el surf es religión local. Y finalmente, Mayotte, el territorio más pobre de Francia, el más complicado, el más olvidado.
una isla entre África y Madagascar que votó quedarse francesa cuando el resto de las Comoras eligió la independencia, y que desde entonces vive en un limbo entre el sueño europeo y la realidad africana. La inmigración clandestina desde las islas vecinas es constante, los servicios públicos están desbordados, el agua corriente no siempre llega a todos los hogares. Y la violencia juvenil ha convertido algunas zonas en territorios que ni la policía controla completamente. Pero también es un lugar de una belleza natural impresionante, con el laguna más grande del Océano Índico, tortugas marinas en las playas, y una cultura maoresa que mezcla islam, tradiciones africanas y aspiraciones francesas de maneras que ningún sociólogo ha conseguido explicar completamente. Y así funciona Francia. 18 territorios con 18 identidades que se solapan, se contradicen y se necesitan mutuamente, aunque jamás lo admitirían. Los parisinos desprecian a todos desprecian a los parisinos, los del norte se sienten olvidados, los del sur se sienten superiores, los bretones quieren su independencia cultural, los corsos quieren la independencia total, y los ultramarinos quieren que alguien se acuerde de que existen. Pero al final del día, cuando un francés de cualquier región viaja al extranjero y alguien critica a Francia, ese mismo francés que se pasaba la vida quejándose de su país, defenderá su honor como si fuera personal. Porque eso es Francia. Un país que solo existe cuando se compara con otros, pero que por dentro es un caos perpetuo de rivalidades regionales que nadie quiere resolver porque, seamos sinceros, quejarse es el pasatiempo nacional. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este tour por el país más fragmentado de Europa Occidental. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, donde probablemente desmontemos otro país que finge ser uno solo.